Bienvenidas, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Hola, Susana, muy buenos días a ti y a Ni todo el frío tu nos auditorio. detuvo. Ni el porque frío. allá en el norte que están a 35, 40, no saben que aquí estamos como en pre-Navidad. Sí, ¿No? bueno, y con frizz en el pelo y todo. O sea, mal. no crean que esto es a propósito, no como colaciones porque no se soporta la humedad. Vianey García, diputada de Morena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Andrea Chávez se quedó atorada ahí con un vuelo ayer, nos dijo, y Kenia tuvo que ir a Morelos. Pero ustedes son cartel principal, ya nos has acompañado, te agradezco mucho. No, hombre, al contrario. Y bueno, cuéntenme, no le están echando la culpa a la presidenta de que le canceló Trump, ¿cierto? ¿O sí? Porque ella dice, no, pues la oposición dijo que me habían dejado plantada, etcétera. No. Sí. Pues hay que preguntarle al PRI, ¿no? Y al PAN, porque luego dicen cosas muy extrañas. Nosotros desde Movimiento Ciudadano siempre hemos dicho que la presidenta de la República representa al Estado mexicano. Y el Estado mexicano tenía que romper esta pésima tradición del obradorato de no ocupar el lugar de México ermitaño, ¿no? en el escenario En el Palacio global, Nacional, ¿no? ajá. Un papel tan relevante que jugamos a nivel regional, a nivel global, y el obradorato con López Obrador decidió abandonarlo. Entonces, primero, creo que es muy buena señal que la presidenta esté ocupando estos espacios, retomándolos, en un momento tan importante, Azucena. ¿Por qué? Porque ante esta necedad de Trump 2.0, de tener un eterno monólogo con el mundo, y México no es la excepción, hay que abrir el diálogo multilateral, como ya lo hemos dicho, y México fue un invitado especial al G7, claro. Nosotros no formamos parte, fue un invitado especial por parte de Canadá. Es una muy buena noticia. Todos decíamos cuando se nos vino encima Trump, ¿dónde está Canadá? ¿Dónde está México y Canadá hablando? Entonces creo que el hecho de que esto suceda y que nos inviten, y que haya ayer Claudia, la presidenta, se haya reunido con el primer ministro, ajá, creo que es fantástico. Número 2, creo que también se necesitaba ir a poner la voz de México ante el mundo con la situación que está sucediendo en los Estados Unidos con los migrantes, y la fuerza económica que representamos para los Estados Unidos. Tenía que hacerlo porque es el Estado mexicano de nuevo a quien representa. Bueno, tenía que hacerlo, pero no tenía que hacerlo. Es decir, López Obrador salió una vez pero lo hacía México. Y mira cómo está la situación de México con Estados Unidos y con el mundo. Y número 3, que me parece fundamental, se tiene que seguir reforzando los canales de comunicación multilaterales, sobre todo con Canadá, pero también con otras regiones, a propósito del TEMEC y otros tratados económicos que podamos fortalecer, porque tenemos mucho que enseñarle al mundo, Azucena, sobre todo en materia laboral. Yo sí quiero volver a decir lo importante que es que se haya ya puesto en vigor la ley Silla. Ay, sí, oye. El día de antier, siéntense, ¿no? Ayer. Favor. Ya siéntense, señores o sea, y señoras. Por favor, amigos, no, siéntense. No, es que tremendo esa la ley Silla. Entonces, a ver, la ley Silla es fundamental. Fue propuesta por Movimiento Ciudadano, si quieres, ahorita vamos por a Morena. Déjame escuchar entonces, a Vianey. hay mucho que enseñarle al mundo sobre nuestra política laboral. Vianey, dices que la oposición sí se agarró de la cancelación de Trump. Sí, de hecho, el vicecoordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados hizo un tuit en donde decía que era un fracaso la relación diplomática que se tenía porque no habían logrado consolidar una reunión con Donald Trump porque se les había ido antes de tiempo y que los había dejado plantados. Entonces, eso es el reflejo de la oposición que busca colgarse de cualquier cosa en donde no es necesariamente un tema de nuestro país, sino un tema mundial, en donde Trump tiene que cancelar 4 reuniones, no solamente la reunión con México, en donde además ellos salen a decir con este tema del avión, la verdad es que a mí me parece lamentable que la conversación se vaya por ahí, en donde dicen, todo por viajar en clase económica, perdieron la reunión con el presidente Donald Trump. Yo no estoy de acuerdo con esa conclusión. No por viajar en avión comercial perdió la oportunidad de estar con Trump. No, Trump ya lo tenía pensado, tenía otras prioridades y se fue. Y luego también salieron unos tweets en donde están todos los miembros del G7 sentados y dicen, bueno, ¿dónde está la presidenta Claudia Sheinbaum? Salen de su burbuja y se pierden, ¿no? Que es la mujer más importante del mundo, y la realidad es que pues los miembros que están dentro del G7 son los que están en la primera reunión, y ellos a la expectativa diciendo, ¿por qué no está Claudia? O sea, pareciera que les sale espuma de la boca. O sea, había una foto donde solo están los miembros del G7. Es correcto, ¿no? Están sentados. Estados Unidos, Italia, Alemania. Por supuesto, Canadá, etcétera. Están los 7 presidentes, presidentas, primeros ministros, etcétera. Pues no iba a estar ahí la presidenta, obviamente. Luego hay otra foto con los invitados. Claro. Entre ellos Claudia Sheinbaum. Entonces tampoco. Ese tampoco es argumento, el anterior tampoco.
¿Qué más viste? A mí me parece que hay, pues primero es la mujer con mayor aceptación a nivel mundial, es la mujer que tiene más aceptación de todos los miembros e invitados que estuvieron el día lunes en el G7, que reafirmó una postura muy clara sobre el proyecto de nación desde el Plan México hasta la prosperidad compartida, admirada por los miembros del G7, reconocida y también como un líder de talla mundial. Y eso a mí me parece que le fue muy bien. En contraste a como nos fue en la CEDAW ayer en la ONU, que nos fue muy mal, justo con la agenda de las mujeres. ¿Ah, sí? Nos reprobaron. ¿Por? Pues nos reprobaron por no tener, fue Citlali Hernández, la secretaria de Mujeres, fue Malu Micher, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Senado de la República, y una comitiva de varias dependencias. Nos reprobaron por no garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres defensoras de los derechos humanos, por no tener cifras precisas y un acompañamiento hacia los crímenes de feminicidio en nuestro país, no tener mejoras, y sobre todo por no tener un sistema de justicia funcional. Están acusando a nuestro sistema de justicia de involucionar. Bien. Pues ya vimos lo que pasó con la reforma, porque las mujeres siempre somos las más afectadas de los sistemas injustos en los países. Entonces nos reprobaron así de claro, ¿eh? Entonces sí que qué claros oscuros de tener una presidenta en la G7 por primera vez en la historia de México, pero por el otro lado muy reprobados en la defensa de los derechos de las mujeres. Ya va a cumplir un año de gobierno la presidenta. Bueno, sí, agosto, septiembre. Ahí va. Pues ahí va. Oye, Vianey, lo que yo sí dije, porque para que no me cuelguen milagritos, o sea, yo no pienso que perdió la reunión con Trump porque se fue en avión comercial. No. Lo que sí dije es, no puede viajar en avión comercial. Ya basta de esa falsa austeridad. O sea, la presidenta, ¿sabes que llegó hace 3 horas? O sea, llegó a las 5 de la mañana. Está en la conferencia a las 7, que le aplaudimos, es sacrificio, victimización. ¿Qué? ¿Por qué? Pero, ¿quién dice que es victimización? O sea ella le preguntan, te pregunto, ¿a qué llegaste hace 2 horas? Pues como pues, cualquiera de nosotras que hace un viaje a cualquier otra pero ella parte. No es cualquiera de nosotras. Sí, pero es justamente lo que trata de comunicar. Fíjate, en los mítines de la doctora Claudia Sheinbaum, ella dice, no puede haber divorcio entre el pueblo y el gobierno, porque somos uno mismo. Pregúntale a Puebla. Y esto a mí me parece muy importante, esto a mí me parece muy interesante porque ella retoma justamente este discurso en donde no se puede tener estos presidentes o estos políticos que viven en el fanfarroneo. Claro Por ejemplo, es que a mí me parece muy importante cómo es que se quitan o se desgarran las vestiduras cuando en tiempos de Peña Nieto, o sea, gastaban 2 millones de pesos en alcohol. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, nadie estaba pidiendo que vayan a un Boeing 787 Dreamliner. No. Pero ¿por qué no se aflige tanto? A mí me aflige porque la presidenta de México las vestiduras. Pero, pues justamente, mira, hay otro discurso que ustedes se han agarrado, bueno, a la oposición, no ustedes. Sí, por eso me estoy deslindando de una vez. A ver. Hay un discurso donde han dicho, es que el obradorato estuvo de manera ermitaña. A mí me parece que hay una consolidación. Lo acabo de decir, sí. No, creo yo que también. Digo que sí. ¿Tú también? Creo que también. Bueno, yo utilicé la palabra ermitaña porque y no solamente, ayer en otra mesa igual alguien decía, es que él se fue a refugiar. A ver, a mí me queda claro que el presidente López Obrador, él hablaba de la política interna y la política exterior. No hay mejor política exterior que no sea la política interna, que se refería a poder consolidar a nuestro país como una nación soberana, democrática, justa. Que no lo hizo. Y que, a mí me parece que sí, 11 millones de personas salieron de la pobreza. Poder judicial. Sin embargo, el Poder Judicial hoy se ha renovado. Fíjate tanto, ahorita vamos a pasar a ese tema. Bueno, ahorita porque ya nos alcanzó el corte. Bueno. Aguántenme. Con 45 minutos, continuamos aquí en la mesa con Laura Ballesteros, Vianey García, y bueno, hablábamos de lo inútil que a mi parecer es que la presidenta vaya en avión comercial. A mí lo que me parece... No, y luego el gaslighting de la reforma al Poder Judicial que Vianey nos estaba tratando de hacer otra vez. No, bueno, Morena, yo se los quiero compartir. A mí me parece que el presidente López Obrador dejó un precedente en este mensaje de, a ver, vamos a estabilizar primero nuestro país, y en ese tenor no quiere decir que México no va a brillar en el concierto de las naciones, pero muchas veces a los citadinos se les olvida la importancia de los pueblos. O sea, viven en una burbuja de privilegios. Déjenme terminar con este argumento. Puede hacer las dos cosas perfectamente. Y en ese sentido, se olvidan de cómo es que se tiene que trabajar primero en las comunidades como un ejemplo, y ese es el ejemplo que la presidenta da el día de ayer. A mí estas fotos que el día de ayer compartieron en redes sociales, en donde para ayudar a
en donde la presidenta está hablando con la India con temas muy claros. Apachúrale tantito si no se va a pagar, gracias. Hablando de temas muy claros sobre los semiconductores, el tema de desarrollo económico con la India. Luego está hablando con Corea del Sur sobre el desarrollo también económico. Y en ese sentido, también la presidenta, recibida por el pueblo de Canadá, por el pueblo de México en Canadá, es algo que no se puede dar el lujo cualquier gobernante en el mundo. Y eso a mí me parece muy importante relevarlo. Porque yo soy dentada queretana, ¿no? Pero y conozco muy bien la República Mexicana y conozco muy bien el concierto internacional también. Y mucho de lo que la presidenta haya ido. Claro. Yo no estoy criticando nada, ni que Trump se fue, pues que le vaya bien. Más bien la mejor. Aparte, la crítica era que López Obrador no lo hacía. No, es que aparte dijiste una mentira, Susana. Dijiste López Obrador solo salió una vez. Eso es falso. López Obrador salió a Chile una vez con Biden y una vez con Trump. Bueno, entonces, a mí me parece que sí salió en momentos importantes y además donde a nivel América Latina era una referencia a nivel América Latina, ¿sabes? Bueno, salió 3. En la izquierda del mundo. Ajá. Bueno, en esas 3 que son las que yo me acuerdo, pero se dice falsamente que estuvo como ermitaño. No pensaría en López Obrador como una referencia de izquierda. Yo creo que sí, porque si le preguntamos a Boric tampoco pensaría como López Obrador. De hecho, fueron muy felices cuando lo recibieron en Chile, le hicieron un homenaje. Porque ustedes no son izquierda, ese es el problema de Morena. Es que la izquierda buena ondita de MC son los que se han tratado de querer consolidar la izquierda buena ondita de Movimiento Ciudadano, esa izquierda progre que dice que busca los derechos, pero en lo sustancial, no, es que eso lo han hecho siempre. En lo sustancial nunca acompañan en una política de bienestar, nunca acompañan de manera real en la democratización del país. Es bien importante, son hipócritas como los panistas, así son, panistas naranjas. Por eso hasta incluso buscan esta alianza. MC izquierda buena ondita. Nosotros somos socialdemócratas, somos progresistas y hemos puesto la agenda además progresista más ambiciosa del país desde hace muchos años. Precisamente hablando de la ley Silla, por ejemplo, que nosotros hablamos con propuestas, porque la política se hace, no se declara. Y el problema de Morena es que siempre ha vivido de la comunicación, la narrativa, el mensaje. Y se apoyó Morena la ley Silla, ¿no? Sí, pero fue propuesta de Movimiento la presentamos. Ciudadano. No, fue propuesta. Ricardo Monreal también la propone. A ver, Vianey, te voy a dar un poquito de contexto. La ley Silla se propuso desde la legislatura pasada por Movimiento Ciudadano, Patricia, la senadora y con otros compañeros. Mercado, y la sociedad civil organizada, que fue una propuesta que nace desde el Movimiento Laborista Mexicano. Después de esto, que estuvo congelada en la Cámara de Diputados un buen rato, después de haber sido aprobada en la Cámara de Senadores primero, es que se retoma en esta legislatura y Morena la acompaña, pero es una propuesta presentada por Movimiento Ciudadano, si hay que decirlo. Y se acompañan, entonces, ese es un ejemplo, claro, pero déjame terminar mi argumento, por favor. Entonces, ahí hay un ejemplo más allá de la retórica, de cómo sí puede ser un partido laborista, comprometido con los derechos sociales, de izquierda, que hace que las cosas sucedan, no nada más en el bla, bla, bla. Entonces está la ley Silla sobre la mesa como una política. 2, la ley de vacaciones dignas, que también consiguió Movimiento Ciudadano, que es para que la gente pues no viva con para estar trabajando. ¿No? Y número 3, eso fue la legislatura pasada también, Vianey, aunque te burles de la pluralidad del Congreso, sí se logra hacer en pluralidad avances. Y número 3 está, y ahora que hablas de tu mayoría, creo que vale la pena que te comprometas a sacar la reforma de la disminución de la jornada laboral, de 48 a 42 horas, porque ahí está ya la propuesta y es que los votos de Movimiento Ciudadano. Yo sé que y Morena sigue pateando. Es que no sé si somos el país que puede con eso, no lo sé. Sí se puede, porque ya lo hizo, incluso Corea del Sur, que tiene circunstancias muy similares a México. O sea, yo estoy de acuerdo con el tema de... Pero Morena es quien hoy no lo empuja, ¿eh? O sea, ahí está en la mesa y ojalá con sus votos y su mayoría lo saque. Una mentirosa. A ver, o sea, eres una mentirosa, ¿cómo que no? Oye, no, pero a ver, Vianey, yo sí te digo una cosa. Si hablamos desde el progresismo y la socialdemocracia, sí te quiero poner una idea sobre la mesa. Es duro con las ideas y suave con las personas. Entonces, venirme a decir mentirosa, ¿no? O sea, yo creo que hay que hablar de las ideas, y legalmente discute sobre los argumentos y saquen la reducción de la jornada laboral. Mira, yo quiero mencionar un par de precisiones. Esta iniciativa, además de ser presentada por Ricardo Monreal, también fue presentada en la legislatura pasada y se acompaña. ¿La de Silla o 40? Sí, la de Silla. Y la de 40 también, por Omar, el 43, Omar García. Él la presenta y él hace también que se pueda llevar a cabo en conjunto con... Pati Mercado, no regales
fíjate. No, la llevan entre está las muy dos. bien. Y a mí me Está parece muy bien también que muy la importante presente una mencionar diputada que se o una tiene que senadora de sacar oposición. con una mayoría que el pueblo nos da. Porque aquí se viene a hablar de mayorías artificiales. ¿Cuántas diputaciones ganó Movimiento Ciudadano? ¿Cuántas ganó el PT, Vianey? 36. ¿Cuántas ganó el PT? 36. No, solos como partido. No, 36. No Te lo ganó estoy diciendo. ni uno. Eres una mentirosa, No, Laura. otra vez. ¿Cuántos ¿Ves? ganó el PT? O sea, ¿cuántas diputaciones Otra locales vez. ganó el PT? Cero. 36, Cero. Laura. Ahí está. Movimiento No. Ciudadano ganó Eso una. es con convenio de coalición, Una. Vianey. No, Esa es la con la trampa que coalición se sumen a establecieron. 40 y tantas. Miren, nosotros, o sea, yo creo que si No, te hace no falta, mientas. vienes con muchas ganas de pelear O sea, y te hace es que falta calma, tu contraparte déjenme del PAN. preguntarles. No, Nosotros pero es lo venimos a mismo. proponer O ideas sea, en la el mesa, PAN y no, PAN Movimiento no a pelear. Ciudadano Voy es a lo preguntar. mismo. Es la No, no alianza, vamos a pues. entrar en Voy esa a preguntar, discusión ¿cuántos contigo. distritos ganó el PT? 30 y Cero. tantos. Esos 30 y Ay, que tantos alguien son me con está diciendo coalición. mentiras, no hay manera. Esos son Vamos con a coalición. buscarlos de Ajá. una. Esos son vez con los coalición. podemos ahí buscar. ¿Cuántos para que vean. distritos ganó el PT 30 y solo? tantos. ¿Ok? Esos son Esa con es la pregunta. coalición. Bueno, vamos a poner punto, pausa para tener los documentos acá Exacto. y vamos con el tema que también nos quedó pendiente en el bloque pasado. Oye, y perdón, Azuna, nada más en ese tema, para que ahorita saquemos los datos, que yo te los digo muy precisos, porque incluso los llevamos y los peleamos con el INE. Son 0 distritos los que gana el PT solo, Tú sin dices que coalición. 36. Y además ganó solamente 3 millones de votos, cuando Movimiento Ciudadano sacó 11 millones de votos. La elección al Poder Judicial. 6 millones de votos, perdón. Qué tremendo esto de lo que dicen 5 de 11 consejeros respecto a acordeones, urnas embarazadas, boletas planchadas. Parecía que había muchos argumentos para no declarar válida la elección del Poder Judicial, Laura. Sí, a ver, escuchamos a Arturo Castillo, consejero del INE, el domingo con argumentos muy precisos. Sí quiero hacer este paréntesis de ojalá el INE hubiera tenido estos argumentos también tan precisos para no dejar pasar la sobrerepresentación de Morena Pues y sí aliados. los tenía. O sea, por eso, las pero pruebas, no, o sea, no lo pelearon. concreto. Ajá, sí. No lo pelearon, no lo argumentaron y dejaron pasar una historia muy negra para la historia del país que permitió que Morena se apropiara de la Constitución mexicana. Y a ese respecto, yo te diría que la no declaratoria de validez de la elección judicial, que es lo que estaba poniendo Castillo en la mesa junto con otros consejeros, que se quedó 5-6 la votación. Y pues es una lástima que por ejemplo, pues el voto de Carla Humphrey no hubiera sido el definitorio, porque siempre había sido ella muy congruente con todas sus votaciones y Fue con como la el defensa. Pérez Dayán de la Corte. Pues es lo que están diciendo de eso, ¿no? A mí no me gusta atacar a las mujeres, nada más así, porque sí, pero no, creo que no sí es debe una atacar a las explicación. mujeres, pues Pero son políticos, sí, pero yo ¿no? te diría una cosa, yo creo que sí, que llegar y sostenerse ahí, ella y todas, es muy complicado. Yo creo que lo que ella debe de hacer es una explicación al país de la intención de su voto y de qué va a hacer de ahora en adelante, porque despelucó al proceso de O sea, la no Pérez Dayán sí es un declaratoria, ¿no? traidor, pero Humphrey no. Pues Pérez Dayán tiene también que explicarle al país muchas cosas, ¿no? Al igual que el Tribunal Electoral. No me quiero meter en ese tema de la equidad de género vital, pero... Al igual que el Tribunal Electoral. Ajá. O sea, yo creo que el país tiene personas clave para Morena y su régimen, como los Yunes, por ejemplo, también en su momento, que lograron que Morena tomara la Constitución mexicana y que hoy la historia del país en materia de justicia sea otra. Pero regresando un poco a la no declaratoria de validez de la nada más elección judicial, yo te diría que ahí están los elementos, los acordeones, ¿no? De todos los colores, de todos los estados, de todos los partidos fueron reprobables. Se sostuvo desde un principio que eso era una también le jugaron los estados, porque sí, a Samuel García por eso digo, con de sus todos los locales estados, no le fue mal. de todos los estados, de todos los colores, esta preselección, esta ley de la selva que establece Morena con los acordeones desde el principio y la preselección de listas es lo que nos ha llevado a esto. Sí, la caricaturización de la justicia es lo que se ve venir con jueces, magistrados y ministros que no tienen experiencia judicial y que estarán firmando sentencias. Diana, Ayer estaba viendo una entrevista que le hacen a esta consejera y ella explica ¿A Carla Humphrey? por qué su voto a favor de pues la validez de la elección. Recordemos que el tribunal es la última instancia que tiene que revisar el tema de la validez, o puede echarla para atrás o la puede anular. Eso es gracias a Morena y el PRIAN que entonces, le dieron esas el tribunal atribuciones al es quien tribunal tiene, porque la última palabra, específicamente el INE se encarga de llevar a cabo la elección.
y de poderle entregar la mayoría, la constancia de mayoría a la persona que sale ganadora de esa elección. Entonces ella explica esto, o sea, para mí es muy importante pues que las personas que ganaron una elección pues pueden recibir esta constancia de mayoría. Eso por una parte, y por otra, bueno, pues nosotros hemos estado escuchando este discurso en donde no están de acuerdo con que se lleve a cabo una votación para la elección de los juzgadores y las juzgadoras en este país. Sin embargo, las personas salieron a elegir por primera vez al ministro de la Suprema Corte, el presidente. Es un ministro indígena que tiene una corte pues de origen oaxaqueño, ¿no? Donde nunca se pensó de manera inimaginable que este tipo de personajes pudieran ocupar estos espacios, y a mí me parece pues en un tono sumamente emotivo incluso la mayoría, la entrega de su constancia de mayoría. Incluso hablando en mixteco, cuando en alguna vez en el INE se burlaban de las lenguas originarias, como fue en tiempos de Lorenzo Córdoba, ¿no? Entonces creo que sí estamos viviendo otros tiempos, otra definición en el país, y a mí me parece muy importante que se logre esa consolidación de la democracia. Voy a regresar contigo, Laura, y creo que ya tenemos lo del PT, ¿verdad? Ya tenemos los datos, volvemos con eso. Gracias. De la mañana en punto. A ver, vamos al tema pendiente para después concluir sobre cuántas diputaciones ganó el PT en solitario, cuántas MC en solitario en la elección pasada. Vianey García sostienes que 38. 8 y Laura Ballesteros dices que 0. No puede tener razón las dos. No, lo que pasa es que por partido político, que es lo que ha sostenido Movimiento Ciudadano desde el principio, que además la Constitución pone a los partidos políticos por encima de las coaliciones, los votos de las personas que votan por los partidos, o sea, no pueden estar por encima, no pueden estar por debajo de quienes votan Morena, por coalición. Verde, PT. Claro. ¿Cuántas se llevó Morena solita? Porque pues ahí sí la verdad ni me acuerdo, memoria, ¿no? ellos dicen que miles de millones, pero al final diputaciones por voto, millones. Ellos dicen que el PT tiene 35 diputaciones ganadas cuando no ganó ni una en la tierra, como partido político, ¿no? Okay. Con coalición, pues tiene todo la fuerza Morena. Sacaron 3 millones de votos para la Cámara de Diputados, el PT, Azucena. Ajá. Y Movimiento Ciudadano sacó 6. Y Movimiento Ciudadano, 6 millones. Okay. Y Movimiento Ciudadano tiene 27 diputados federales y el PT tiene 50. ¿Cuántos ganó Movimiento O sea, Ciudadano? ese es el principio de la sobrerepresentación solito, del INE. ¿cuántos ganó el PT? 38. 0. No, 38. solo, sin no, verde. yo les quiero explicar. Sin Verde y Morena. No, yo les quiero explicar 0. una cosa. Adentro de las comisiones, adentro de las coaliciones, se hace un siglado. Y ese siglado que le toca en número de distritos al PT que gana son 38. ¿Cuántos gana Son Movimiento sin la Ciudadano? coalición, sin su siglado. Bueno, ya igual creo que no podrían afligirse mucho con esta coalición que van a hacer con el PAN. Entonces creo que van a coalición? tener Cuando más nosotros no diputados. somos iguales. Mira, no, fíjate, sí, pero no, así lo déjenme hacer una hicieron. pausa porque aquí nos dijo No hay Jorge, nada más ¿quién nos dijo? odiado en este Maines. país. Maines. Déjame hacer un paréntesis, espérame. Solito el PT ganó 0. 38. No, 0. Sí, claro, pero ¿Ves? está aquí. O sea, bueno, 38, La pues. mentira del régimen siempre. Bueno, podemos contar con ella por adelantado. Pero siempre. son 38 PT, que siguió el PT. Morena y Verde juntos 200 y tantos. y los que marcaron el cuadrito del PT. 38. No puede ser, Pero muchachas, aquí ¿por qué está no me dicen la siglado, verdad? pues. No, pues Hombre. ahí está por partido 0 con coalición 38. Pero son siglados. No, pero ¿quién pero- hizo el cuadrito del PT y la crucita en la boleta? Pues ¿Cuántos? nosotros, yo, por 0. ejemplo, yo pedí voto PT en mi distrito. ¿Pero cuántos? Para sumar a los compañeros del PT. 0. 0 distritos No, ganaron en 38. tierra. No, eso es con el Están siglado. siglados acá, Por eso es lo distritos que está ganados. diciendo ella, es con el siglado, es con la coalición. Sí. Y además, vamos a verlo Movimiento en los Ciudadano, votos, sin en cambio, en los gana votos por, uno, y en el los tribunal votos le da por 30. partido ¿Cuántos les político regaló? para el Congreso. ¿Cuántos ¿no? les regaló el tribunal? Movimiento Ciudadano, no, ninguno, querida, el Sí, tribunal es de porque ustedes, ustedes pero mira, ganaron uno. 0 votos, 0 distritos ganados el PT por mayoría en tierra, 3 millones de votos tiene para la Cámara de Diputados y el tribunal le regala 50 diputados. Bueno, ya Movimiento están haciendo Ciudadano alianza con tiene el PAN, 6 tendrán millones de más votos diputados. para la Cámara de Diputados y tenemos 27 diputados. Ese fue el engaño de la sobrerepresentación. Por eso, la verdad, siempre decimos, pues el INE nunca tuvo la valentía de poner por encima de la politiquería la Constitución. El tribunal se lo valida. Y esto es la crónica de un fraude anunciado, como nosotros lo dijimos desde un principio. No hay nada más odiado en este país, Azucena, que un partido político, más que 2 partidos o 3 juntos. Y nosotros lo hemos establecido desde un principio, que creemos en la pluralidad de este país,
que creemos en una alternativa de futuro para México, que es lo que hemos puesto sobre la Ahora mesa, bien. y por eso hemos sido la única fuerza política que ha crecido a pesar de Morena y sus sueños de partido hegemónico. Bueno. Es muy difícil crecer en ese contexto. Vianey se refiere a una declaración que nos hizo aquí Jorge Álvarez Maínez, donde yo le pregunto, oye, ¿el PRI, el PAN están viendo alguna coalición para 2027? No dice que sí, pero tampoco dice que no. Porque no son tiempos. O sea, Pero todavía no son tampoco lo tiempos de descartan, decisión. o sea. No, sí, a ver. No, pero pues la ideología es una, ¿no? Y creo que en la pasada Dante Delgado dijo, vamos solos y vamos solos. Que solos es un decir porque nuestra alianza ha sido siempre con la ciudadanía. Bueno. Entonces, y ahí están los resultados. ¿no? Saliste O sea, tan romántica como el de Puerto Peñasco. Pues es ¿cómo que se lo llama? es, ¿no? Dice, solo necesito visa para entrar en su corazón. Ay, qué ¿No? chiquito. Oye, Oye, pero no, ya en nuestra serio. alianza siempre ha sido con la Sí, bueno, ciudadanía vamos a decir. y no creemos en la vieja política. Entonces tú no van fuiste- con el PRI, con el PAN. Pues ¿Tú fuiste mira, senadora es un- por Movimiento Ciudadano con el PAN? ¿O cómo estuvo eso? En alianza en el 2018, PAN, PRD, Ah, MC. sí se puede, entonces una alianza, si En ya el lo hubo 2018, antes. pero nosotros no vivimos en el pasado a diferencia de ustedes. Nosotros No, estamos pero construyendo el si ya futuro la de hicieron. México. Entonces, Y en el qué futuro de casualidad, México, ¿no? O sea, que O lo sea, que los necesitamos que es... fueron en alianza ya no van o sí van. No hemos hecho alianza desde entonces, por Ajá, eso la pero la hicieron en gente el nos ha 18. depositado su confianza. Con el Y PAN. lo que Maínez ha dicho, y lo ha dicho además siempre de manera muy clara, muy precisa y haciéndolo con mucha estrategia, como siempre lo ha hecho nuestro coordinador nacional, y como Dante Delgado también lo estableció en su momento, nosotros no vamos a hacer alianza con los partidos que ya le fallaron a México. Lo que estamos nosotros buscando O sea, no con el PAN y es con el una PRI. realineación de fuerzas políticas, porque la gente eso es lo que no es está alianza, buscando. es realineación ¿Cómo se de realinea? fuerzas políticas. Con cuadros ciudadanos que crean en Pero movimiento sumando ciudadano. PAN, PRI. Con cuadros ciudadanos que sí. crean en movimiento ciudadano. O sea, para nosotros es muy importante que apuesten por nuestro proyecto O sea, que político. priistas se vayan por a nuestro More- a siglado MC. político y ciudadanos sobre todo. Los ¿no? panistas. O sea, Bueno. nosotros estamos buscando que la opción para los ciudadanos Como Sandra que hayan hecho Cuevas. política o no hayan hecho política, Como ¿no? ese tipo de A los Yunes se los personajes. llevaron a ustedes. No está afiliado. No, ahí estaba No está afiliado, afiliado. y ahí está Cuauhtémoc No Blanco está afiliado afiliado. también, querida. Entonces, Ninguno de los dos. Esos los tienen ustedes. No, Ninguno sí, está Cuauhtémoc afiliado. está afiliado con No, no, no. ustedes. Pero independientemente de eso, que Morena es el partido atrapa todo, nosotros lo que estamos buscando es esa realineación de fuerzas políticas y ciudadanas que apuesten por el proyecto de Movimiento Ciudadano. Y Sí. no es momento todavía para decidir si Fíjate qué eso raro. funciona o no Déjame funciona en un preguntarte, futuro. Laura. ¿No es momento para decidir que Movimiento Ciudadano pueda sumarse o no al PAN y al PRI? Es que Cuando a mí nosotros me no tenemos que parecía- sumarnos a nadie, Susana. Eso Bueno, creo que ellos eso es lo ustedes. primero, ¿no? Cuando a mí me O parecía sea, que era muy claro, que, eso es lo primero. que MC tenía muy claro que iban a ir solos, Sí. porque no había un solo partido político que Oye, valiera y la además pena. lo hemos Y demostrado, ahora- O sea, lo hemos demostrado. Pero Somos ahora los dicen únicos que que, no a son pesar... tiempos y que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Otra vez, la política se hace, no se declara. Y nosotros somos los únicos que hemos sido congruentes para sostener una no alianza ni con la vieja política que ya le falló Bueno, a México, entonces, ¿por qué no lo ni dicen con el así? Con esa vieja oficialismo, política ni con ya el la hicieron. oficialismo que le está Llegaste a fallando a ser México. senadora, sí. Entonces, el problema aquí está Con una en alianza. que no podemos nosotros sostenerle hoy a la gente un proyecto en donde ha venido apostando por nosotros Pues con sí. otras fuerzas políticas. Por eso, ¿qué tan difícil es que digan no, pues PAN y PRI no? Porque la política no es vacía. Pero no Entonces, quieren yo hacer creo que alianza se con la tiene- vieja política. Es como simulación. Es que ellos Es que la verdad son lo que quisieran, panistas Morena, es que buena nosotros ondita, hiciéramos o sea, alianza con ellos. es que Eso son- es, digamos, Pues por sí. eso está Es tan que les enojada Vianey. encanta A ver, Vianey. zigzaguear. Pero no, nada más, no, es que no por me supuesto dejaste que ni no. terminar la idea, No, por Vianey. Ya, Pero, porque sí te pasaste ¿no? un poquito. Va, Entonces, a nada ver, más con un Vianey. poco para Sí, para la terminar, entrevista para con terminar la Movimiento idea, ¿no? Ciudadano. Ajá. Movimiento Ciudadano lo que está buscando es una realineación de fuerzas políticas, No donde entiendo los qué es. ciudadanos No entiendo qué es. pues que apuesten por el proyecto de Movimiento Ciudadano. Ok. Y nosotros hemos demostrado con congruencia, aun cuando esto nos ha sacrificado curules, escaños y resultados electorales, Bueno. que somos los únicos que nos hemos atrevido a ir solos y no mal acompañados, a diferencia de Morena. Vianey. Oye, no, pues me parece que ese es el discurso que siempre va a manejar este tipo de izquierda buena ondita, en donde se la pasan zigzagueando por la vida, no tomando una postura firme, en donde se vuelven tibios, en donde O sea, la no ir historia en alianza siempre es ser tibios podrá para ti. darles. No, es que son tibios, porque por una parte declaras que no vas a hacer alianza con la vieja política, pero en el 18 llegaste a ser senadora por una alianza Tú con vives el en el PAN. pasado, Vianey, y No, nosotros pero no. es que la vieja política, ¿quién Hay que habla del pensar en el pasado? futuro de El México y pasado una es lo realineación de viejo, lo fuerzas viejo es políticas. con quien hicieron alianza. Pero bueno, no quisiera Fíjate, es como si le dijeras a una enfrascarme mujer como en que esa se quiere parte. divorciar y se divorció, Entonces, que por qué se no, divorció. Pero siento que te quieres pero volver a no es casar lo con el mismo, mismo. No te cuelgues Yo del no. discurso, En güey. 2027. No A ver, Vianey, déjame escucharla. No hay que colgarse
de ese discurso. O sea, me parece muy lamentable que se agarren en ese tipo de consideraciones cuando se le está señalando por algo que es contradictorio en su discurso. Sí creo que yo les daría con el Verde yo sí les daría congruente. un consejo, ¿verdad? Un humilde consejo, que no hay que ir en la vida zigzagueando, hay que ser firmes, hay que estar en un lado de nosotros la historia sí y no hay que movernos de eso. Nosotros en Morena nunca haríamos alianza con el PAN, nunca acompañaríamos los postulados pero del sí PAN, con el Verde. Pero sí quisiera compartir. Pero sí con y el hablando, Verde, ¿no? aprovechando este espacio, Azucena, aprovechando este espacio, yo quisiera hablar de un tema que se mencionó el día lunes en la mañanera, que ha sido tergiversado, y es sobre el asunto de las hipotecas, cancelamientos de créditos en el Infonavit. Entonces, si podemos hablarlo, pues yo te lo voy a agradecer. Tergiversado. Ayer corrigió la plana la Secretaría de Gobernación, pero sí quisiera hablarlo. Sí quisiera hablarlo. A ver, plantéalo, por favor. Son 4 millones de créditos a ver, déjame poner el contexto. El director del Infonavit dijo antier en la conferencia mañanera que no van a desalojar de sus casas a las personas que las hayan invadido, aunque no sean los dueños. No dijo eso. Sí lo dijo. No, yo vi la mañanera. ¿Recuperan el byte? Sí, ponlo, por favor. Y hay que ponerlo como completito. Vas, plantéalo. Bueno, son 4 millones de créditos que hasta el momento resultaban impagables. De eso, lo que se prevé entonces es que se pueda hacer pues un apoyo para estos beneficiarios a través de congelamientos de saldos y mensualidades. Se hace un censo y hasta el momento se registran 843,000 personas con esta problemática que no pueden pagarlo. Y entonces empiezan a revisar por qué no se pueden pagar, qué es lo que está pasando, empiezan a visitar estas casas y se dan cuenta que 145,000 casas están abandonadas. En este año se hacen 145,000 visitas. Esas 145,000 visitas están habitadas, muchas de ellas por personas que tienen su crédito y que se les ha hecho imposible pagar. A ver, 145,000 abandonadas y... No, habitadas. 145,000 habitadas. De las 843,000, ¿solo 145,000 habitadas? De las 843,000 que tienen problemas, 145,000 están habitadas. ¿Y las demás? Y 23,000 están deshabitadas. Hasta ese momento es el número que están registrando en el censo. ¿Y las demás? Hasta este momento es el censo. Hasta este momento. Solo han ido a visitar 168,000. De estas 145,000 que están habitadas, muchos no pueden pagar sus créditos, no pueden pagar saldos, no pueden pagar mensualidades. Sí. Y también hay gente que ha llegado a habitar esas casas desde hace mucho tiempo y que no se les puede no brindar una atención a estas personas, que son la minoría. Esto es importante mencionar. De los 145,000. No lo ha dicho aún el director del Infonavit. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Dime de estas 145,000. Sí, gracias. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum justo acaba de hablar sobre este tema del Infonavit que ha puesto sobre la mesa la diputada Vianey. Primero, la propiedad privada está resguardada. Eso es por constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro. Pero el asunto es qué hacemos con esas viviendas, que muchas de ellas hoy están abandonadas, la gran mayoría. Y otras están ocupadas por alguien que no pagó por su vivienda. Entonces están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad. Octavio Romero nos comentaba que la gente que está ocupando y que ocupó indebidamente las viviendas podría tenerle beneficio de un esquema de pago para quedarse con la vivienda. Por eso está haciendo un censo, el tipo de vivienda, si le pertenece a alguien, si alguien, por ejemplo, a lo mejor alguien sigue pagando. También se habló de que no iba a haber desalojos, que se mantiene esa política. Sí, porque ya se probó eso y eso no funcionó. Si un juez determina que está ilegalmente ocupada, tiene que proceder la autoridad. Bueno, es lo que dice la presidenta Sheinbaum. El señor Oropesa me parece que hizo una pésima exposición. No, yo creo que se tergiversó mucho. Pero pues el problema es porque yo vi que no sabe notas, del tema al frente del Infonavit, yo vi las que notas, tendría que ser hoy uno de los órganos con mayor proyección del país, por la falta de vivienda que tienen y por el abandono mexicanos. Y la mala construcción. Y ponen a alguien que no sabe del tema, pues no sabe hablar la diferencia entre despojo, expropiación. Entonces 145,000 están habitadas por quienes las compraron y dejaron de pagar. Ese es el slide. 23,000 están habitadas por personas o familias que se metieron a vivir pero no son sus casas. 145,000 están habitadas, entre derechohabientes y no derechohabientes. 23,000 no son derechohabientes. ¿Qué va a pasar? Se metieron a tu casa unas personas que no
que no pagaron. 23,000 están deshabitadas y vandalizadas, son dos cosas distintas. De estas 145,000 hay gente que son derechohabiente y gente que también no es derechohabiente ocupando esa casa. Que no ha podido pagar, le van a ofrecer un refinanciamiento y todo, me parece muy bien. Eso ya se está haciendo. No derechohabiente que está invadiendo una casa. Se le va a ofrecer otro esquema de financiamiento a través de la renta para que pueda tener el derecho a la vivienda. ¿Qué casa? Pues la casa que sea de su... Mira, el plan de vivienda de este sexenio, o sea, lo que digo es que si es mi casa y luego van con el invasor y le dicen, oye, te vamos a ofrecer un esquema de financiamiento para que compres esta casa. Oye, pues no, espérame. No. Primero se garantiza, ya lo dijo la presidenta, el derecho a la propiedad. Segundo, es muy importante decir que nosotros vamos a siempre garantizar el derecho de las personas a la vivienda. De acuerdo. Y así como lo hizo Clara Brugada en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, López Obrador en la Ciudad de México, estas casas, estas vecindades que eran ocupadas por gente que llegaba, invadía, se les ofreció otro esquema de financiamiento en donde pudieron tener casas que eran casas dignas, y eso es lo que se está buscando en este momento. Ahora, quiero decirte, Azucena, que hay 23,000 casas deshabitadas. Estas 23,000 casas deshabitadas que muchas veces caen en el vandalismo, que algún día escuché una postura que me parece muy buena de Movimiento Ciudadano, si no me equivoco fue de Laura, en donde decía, hay muchísimas casas que están desocupadas, es importante ver qué podemos hacer con esas casas. Bueno, en estos esquemas de financiamiento lo que se plantea es que nadie se quede sin un hogar, ¿no? Bueno. Por eso es que el programa de vivienda son tres, nada más rapidísimo termino. Son tres cosas importantes. A través del CONAVI, donde se van a dar viviendas gratuitas para las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos al mes, a través del Infonavit para todos aquellos derechohabientes que su salario sea de 2 salarios mínimos mensuales, y a través también del FOBISTE, en donde se han implementado y han crecido los créditos. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante ver cómo es que este año, en el último reporte que hace justamente Infonavit a través de su director, es que hay un crecimiento tanto en la colocación de crédito como en la recaudación en los últimos meses. Y eso creo que es muy importante retomarlo. A mí me parece muy bien. Sí hay un montón de casas abandonadas por muchas razones, porque una mala construcción, corrupción, porque los mandaron a Zumpango a vivir como le gustaba hacer a la vieja política. Y sin servicios, sin escuelas, sin caminos, sin supermercados, nada. O sea, los mandaban ahí a la nada. Entonces la gente dejó esas casas, las abandonó. Está bien que se reutilicen, que se den a las personas que no tienen vivienda, está perfecto. El malentendido, vamos a suponer, la mala explicación de Octavio Romero Oropeza, que tuvo que especificar ayer la secretaria de Gobierno, de Gobernación, y hoy la presidenta Sheinbaum, es las personas que no estén en su casa y tengan una denuncia interpuesta contra invasores, obviamente se va a seguir la ley. Claro, ¿no? Esto es una 100%. Casa abandonada que no encuentras al dueño, que no hay rastro, que no hay denuncia, etcétera, probablemente se pueda hacer una propuesta para que se quede con esa casa. Así es, a través de rentas mensuales, que eso es algo que logramos reformar. A ver, yo quisiera decir un par de ideas, ¿no? Primero, justo dentro de este enojo de Morena de por qué MC no los volteamos a ver y se ponen celosos con el tema del Partido Acción Nacional, decir una cosa muy concreta. Mira, el gran problema de lo que estamos viviendo hoy con esta declaración de Octavio Romero, que es delicadísima en un país que carece de vivienda accesible y popular para la gente, y digna, es que no tiene la experiencia para encabezar el Infonavit. No la tuvo para Pemex, ahí vimos los resultados. No la tiene para el Infonavit. Es ingeniero agrónomo, ¿no? Y no está capacitado para manejar estos asuntos. Quizás lo que él quería decir era el reciclaje de vivienda construida. El problema del planteamiento, primero, es que no sabe distinguir entre ocupación, expropiación. Hace unos días algunos vecinos en la Benito Juárez empezaron a plantear un tema de expropiación de un terreno con el árbol laureano y tal, y pues obviamente la colonia se incendió, porque ¿quién quiere que le vaya y le toque en su propiedad privada? Entonces, por eso es tan delicado este tipo de declaraciones, porque pueden caer en los nerviosismos e histerias colectivas de quienes sí quieren golpear a un régimen, que en esto les tengo que reconocer a Morena, que la política de vivienda que se planteó con la reforma constitucional que nosotros acompañamos, está bien porque la gente tiene que tener vivienda. ¿Qué sí tiene que pasar? Que no les vayan a ofrecer en esta circularidad de viviendas que están planteando. Fíjense, se los regalo, son circularidad de viviendas lo que tienen que plantear, es que no los manden a vivir a las periferias, que no les vuelvan a dar estas casas construidas en Zumpango o en Casa del Demonio, porque la gente tiene derecho a tener vivienda accesible, popular y pagable en la centralidad urbana. A mí me gustaría escuchar el planteamiento del Infonavit para eso. ¿Qué hacer para que los niños y los jóvenes vivan en las centralidades urbanas y que puedan tener pleno acceso
a sus derechos. Bueno, gracias, Laura Ballesteros. Muchas gracias ¿Vianey? y muy buenos Un días. gustazo poder estar aquí con ustedes. La verdad es que me parece que la política pública en materia de vivienda, en materia de bienestar, es algo que se va a seguir trabajando. Qué orgullo tener a la presidenta que hoy tenemos, qué orgullo poder representar este movimiento y qué orgullo ser del México que hoy somos. Gracias, la diputada de Morena, Vianey García. Luego nos queda pendiente lo de Puebla, Sí. pero bueno, ya lo tocamos en Sí, una yo próxima traía mesa, tema ¿no? ahí también. Bueno, gracias. Muy buen día, bye. Las